Perfecto, gracias Pedro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación para presentar este paper que hicimos junto con David Casorati y Facundo Costa de Arguibel. Este paper ha sido publicado, así que después, si alguien lo desea, se lo puedo pasar sin problema. Primero, ¿qué es lo que nos motivó a hacer el paper? Fue qué sabemos sobre las productividades de las universidades. Y cuando empezamos a analizar un poco la literatura que había en Argentina, nos dimos cuenta que no había mucho y que había todavía una brecha muy grande por explorar este tema que nos preocupaba tanto y que nos preocupa y que forma parte de la agenda de todos los gobiernos. Es, bueno, ¿cómo hacemos las universidades más eficientes? Y también, ¿por qué no podemos empezar a ver su productividad? ¿Cuáles son los aportes principales del trabajo? Primero que hicimos un análisis de la productividad para un periodo de 10 años, del 2013 hasta el 2022, considerando como producto principal a los graduados, que, vuelvo a repetir, es un tema también de la agenda pública, especialmente de las universidades públicas nacionales, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para tener más graduados? Y con esto nos enfocamos principalmente en una de las funciones, que es de la función de docencia, de acuerdo como lo propone Gasisti del Bianco. En segundo término, como les había adelantado, analizando los estudios previos, no habíamos encontrado hasta el momento ningún trabajo que analice la productividad de las universidades, tampoco en un periodo de 10 años, y además que incluya el periodo de pandemia por COVID. Y en segundo lugar, también hacemos un aporte a la literatura sobre la productividad en educación superior universitaria al aplicar una nueva estrategia de Aparicio y Santín, donde ellos proponen a este índice de Malquis y en especial a su componente de cambio tecnológico, dividirlo en dos componentes, uno que lo llama cambios globales y cambios locales. Bueno, como sabemos, en economía podemos definir la productividad sencillamente como una medida del producto por unidad de insumo. Grilliges ya la definió como cualquier relación entre alguna medida de la producción y algún índice de insumos. En este caso, para aumentar la productividad en la educación superior, las instituciones deberían generar más productos con los mismos recursos o bien mantener dicha cantidad de productos con menos recursos. Muchas de las críticas que a veces se le hace a estas medidas de productividad o de eficiencia es que de acuerdo a los insumos o al tipo de insumos que nosotros incorporemos para realizar estas mediciones, podríamos medir de manera indirecta la calidad. Entonces, siempre hay que resguardarlo o por lo menos comentar que este tipo de estrategia empírica para poder evaluar calidad es un poquito más complejo que lo que presentamos acá. Y también es importante, ¿no es cierto?, evaluar esta evolución temporal de la cantidad, del costo de los insumos y de los productos, porque nos permite, primero, monitorear el desempeño de todo el sector y, en segundo, en los tiempos que corremos, garantizar la estabilidad financiera de las universidades a largo plazo. Cuando analizamos la literatura internacional, encontramos muchos trabajos sobre productividad que utilizan el índice de Malquis. En Latinoamérica, un poco menos, pero cuando bajamos hacia Argentina, vemos que tenemos algunos trabajos que analizan la eficiencia de las universidades con el análisis envolvente de datos, pero que no existe o no existía hasta el momento algún trabajo que hable sobre productividad de las universidades. Dicho esto, como una pequeña introducción o intuición del índice de Malquis, es el que mide el cambio de la producción total de los factores en relación con el cambio en el uso de todos los insumos. A la vez, Farrell permitió a este índice de Malquis poder dividirlo en dos componentes. Uno, cómo cambiaba la eficiencia técnica, es decir, que estaba relacionado con el uso de los recursos, y también ver si estas universidades se acercaban o no se acercaban a la frontera de eficiencia y el cambio en tecnología o el cambio tecnológico que involucra un desplazamiento de esta frontera de eficiencia, tal cual como lo aprendemos en micro uno o micro 2. Entonces, en este trabajo, lo que nosotros venimos a incorporar como novedoso es cómo este componente de la tecnología lo podemos cambiar o descomponer en dos
subcomponentes. Uno, el cambio tecnológico global, que resume el comportamiento tecnológico de toda la industria y obviamente es común a todas las unidades de producción, y los cambios tecnológicos a nivel local, es decir, cómo cada una de las empresas o las universidades o las unidades de decisión experimentan localmente ese cambio tecnológico durante los periodos que consideramos. Para una mejor comprensión, vamos a representar esta unidad de decisión a la universidad y obviamente que vamos a considerar que la industria representa el conjunto de todas las universidades públicas nacionales, aunque ya sabemos que la industria en la educación superior es un poco compleja y también incluye diversos actores que en este momento no lo tenemos porque la base de datos no nos permite, ¿no? Una idea matemática de cómo funciona el índice que estamos proponiendo acá se basa principalmente en esta distancia de Shepard, que lo que hace es, se estima, ¿no es cierto?, con análisis envolvente de datos, se busca optimizar este valor que representa a esta distancia de manera inversa. Y el modelo que estamos utilizando es un modelo de tipo radial con orientación hacia el producto, ¿no? Y es resolver esta programación lineal que nos da estas distancias que nosotros necesitamos para poder formar después el índice de Malquis tradicional, que lo que hace es medir estas distancias que tenemos acá para el insumo en T más 1 y el producto en T más 1 respecto a lo que sucedió, esta distancia que tenía esa misma unidad de análisis en el momento T, ¿sí? Y como les había comentado, Farrell es el que permite descomponer este índice en dos tipos de subcomponente, que es los cambios en la eficiencia técnica, que sería lo que tenemos acá, y los cambios en la eficiencia tecnológica. ¿Qué es lo que vienen a hacer acá Aparicio y Santín? Ellos sostienen que la mayoría de los investigadores que han utilizado el índice de Malski para resumir la capacidad que posee la industria para cambiar la teología de la producción, se basaron principalmente en la base de datos que tenían, es decir, que calculaban estos promedios para poder calcular el cambio tecnológico, dependía de las DMU, es decir, de las unidades de análisis, en este caso de las universidades que poseía la muestra, y promediaban esos cálculos y así obtenían un índice de productividad de Marx. En realidad, lo que ellos dicen es que, ¿qué sucedería si, en vez de considerar esa muestra, consideramos a toda la industria? Es decir, es como si fuera que tuviéramos todas las universidades posibles, habidas por haber, dentro de nuestra base de datos, y para ello generan un tipo de, que ahora lo voy a explicar, de simulación, donde lo que tratamos de hacer es buscar, en bases a las variables que nosotros utilizamos, hasta 1 millón de unidades o DMU ficticias, ¿sí? Y en base a eso podemos calcular, que ahora lo voy a explicar un poquito gráficamente, este cambio global, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar o vamos a crear dentro de un hipercubo unitario DMU que fueran sintéticas o simuladas para simular esta industria y ver las distancias que hay de cada uno de estos puntitos hacia nuestras fronteras de eficiencias que creamos en el momento T y en el momento T más 1. Ahora les voy a mostrar después gráficamente cómo sería, ¿no es cierto?, este cálculo. Para que se tengan una idea, lo que utilizamos es una muestra final de 47 universidades nacionales, donde utilizamos los insumos más tradicionales, que son los estudiantes, los docentes y los no docentes, y el único input incluido acá, que son los graduados. Y vuelvo a repetir, no vamos a evaluar la calidad de insumos o de productos, porque lo que estamos usando son cantidades regulares sin otro anexo. Por ejemplo, si uno quisiera ver la calidad de los graduados, podríamos ver cómo le fue en el mercado laboral o alguna otra estadística que nos muestre ese tipo de información.
También siguiendo la lógica de los anuarios, ya que había en algunos casos datos faltantes, por ejemplo, había profesores, la estrategia para tratar de completar y tener la cantidad de años que figuran acá y la mayor cantidad de universidades, lo que hicimos fue completar con algunos datos de años anteriores o con algunas entrevistas que habían dado los rectores donde dijeron algún número que estaba faltando y lo encontramos. Sin embargo, más allá de eso, también hicimos un análisis de robustez y quitábamos todas estas universidades que le habíamos agregado esos tipos de datos para ver si los resultados cambiaban y no se modificaron, digamos, mucho. ¿Y los cambios, cómo hacemos esto para evaluar los cambios locales y globales? Lo que hacemos es generar una cuadrícula, que sería un hipercubo unitario, donde vamos a generar DMU virtuales que contienen una versión transformada de la nube de datos originales con todas las dimensiones, los insumos y productos que lo hemos normalizado previamente entre 0 y 1. Y esto es lo que nos va a permitir analizar todas estas mejoras o también los deterioros tecnológicos de todas las fronteras, en vez de hacer foco únicamente en la muestra que conseguimos. Para que ustedes vean, ¿no es cierto? Acá tenemos la frontera de producción para el momento T y la frontera de producción para el momento T más uno. Vemos que AT, BT, CT, DT y ET son unidades que han sido eficientes o que están sobre la frontera. Sin embargo, en T más uno vemos que, por ejemplo, C no estaría, digamos, ya siendo eficientes. Entonces, lo que hacemos nosotros acá si uno evalúa, por ejemplo, esta AT con AT más uno es eficiente tanto en T como en T más uno, pero si nos vamos hacia adentro de la frontera, que es lo típico que aprendemos, ¿no es cierto?, en micro 2, son unidades eficientes que si uno la compara, por ejemplo, cómo esta unidad se comportó FT en T y cómo se comportó en T más uno, acá podríamos ver que esta diferencia haría que haya un pequeño progreso tecnológico, porque nos estaríamos basando solo en la muestra. Y lo que hacemos acá, para que ustedes tengan una idea, es llenar este hipercubo con DMU sintéticas y vamos calculando, por ejemplo, cada una de estas distancias. Por ejemplo, esta unidad virtual que la llamamos R, calculamos la distancia respecto a cada una de las fronteras y el promedio de todos estos puntitos que nosotros estamos viendo acá es lo que nos va a dar origen a este nuevo cambio técnico global. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Cuando analizamos todo el periodo, vemos que las universidades públicas tuvieron periodos de aumento en la productividad, pero también de deterioro en la productividad, ¿no? Es decir, aquellos que son mayores a uno, tenemos un cambio, digamos, un corrimiento de la frontera, que sería una mejora de la productividad, y cuando es menor a uno, tenemos un deterioramiento. Lo que sí observamos es esa caída tan abrupta que tiene la productividad en la pandemia y que es lo que después vamos a hacer el análisis sobre particularmente cada una de las universidades. Pero acá, como estrategia, si ustedes ven, si analizamos, por ejemplo, este periodo, uno podría decir que, perdón, que la eficiencia o el cambio tecnológico para este periodo fue de 0,90, cuando en realidad estamos viendo que estaríamos, en este caso, subestimando lo que sucedió globalmente en todas las industrias y cómo se comportaron a nivel local cada una de las universidades, ¿sí? Esto nos estaría diciendo, si lo vemos en términos promedio, que acá hubo en todo el periodo un aumento del cambio tecnológico cercano al 2%, cuando en realidad, si analizamos acá, el cambio fue mucho menor, que es casi el 0,3%, ¿sí? Estaríamos como, en este caso, sobreestimando este cambio tecnológico si no tenemos en cuenta esta metodología de cálculo de cambio tecnológico global. Bueno, ahí vemos unos grafiquitos para ver cómo se movieron los componentes en todos los periodos. Vemos un marcado descenso de la productividad de Malxi en la pandemia. Por lo tanto,
lo que hicimos fue, bueno, veamos qué pasó en las distintas universidades durante la pandemia. Y ahí dividimos en tres grupos. Los grupos que habían tenido una productividad alta, es decir, aquellos que obtuvieron un índice de Malqui superior a uno, aquellos que estuvieron dentro de la media de la productividad y las universidades que estuvieron por debajo de la media, ¿sí? Que serían estos tres grupos. Estos serían los de la productividad media, que es lo que observamos, o los de la productividad media, que sería como, bueno, es un grupo que está compuesto por 14 universidades, que algunas de las universidades pudieron ser eficientes técnicamente, ¿sí? Como la Universidad del Nordeste, la Universidad del Oeste o como la Universidad de San Martín, pero a nivel de componente tecnológico, de cambio tecnológico, ninguna pudo mejorar en este periodo. Y obviamente también pasa lo mismo o pasaría lo mismo con las que tienen una productividad mucho más bajas. Sin embargo, hay algunas cuestiones que están sumamente interesantes de analizar. Por ejemplo, si bien acá nosotros en un cambio tecnológico, en la Universidad de Comahue, estamos penalizándola, es decir, que mostrando como si fuera que tuvo un deterioro en su componente tecnológico, vemos que cuando analizamos el cambio tecnológico local, es decir, cómo esa universidad se comportó respecto a este cambio global, vemos que efectivamente su cambio en el componente tecnológico fue superior, ¿no? Entonces, acá estaríamos en este caso penalizando a esta universidad, cuando en realidad, dentro de todo, funcionó bien su parte de tecnología. Otra clasificación que hicimos, que esto fue un pedido de uno de los referees, es, bueno, ¿qué pasaría si uno dividiría a las universidades técnicas tecnológicas versus las tradicionales? Si bien nosotros en Argentina no tenemos una clasificación tácita de universidades técnicas o tecnológicas, usamos una estrategia de un autor en el cual considera que aquellas universidades técnicas o tecnológicas son las que tienen o departamento de alguna facultad de ingeniería, o sea, departamento de ingeniería, o tiene facultad de ingeniería, o aquellas que no tienen ni facultad ni departamentos de ingeniería, al menos ofrecen 5 carreras que estén vinculadas con la ingeniería. Esa división nos mostró que al comparar, ¿no es cierto?, la productividad de las universidades técnicas versus las tradicionales, vemos que las universidades técnicas han sido o tienen una productividad un poquito mayor que las universidades que se han considerado tradicionales. Y además tratamos de observar que dentro de estas universidades técnicas o tecnológicas, ¿qué pasaba con la localización con emprendimientos de carácter productivo? Utilizamos unas estadísticas de el Ministerio de Economía, donde nos comenta que el 32% de los emprendimientos productivos están localizados en, eh, en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En forma conjunta. Entonces, por lo tanto, hicimos esta separación de las universidades técnicas y tecnológicas que están en Cava y Buenos Aires versus las que están afuera de Buenos Aires. Y lo que encontramos efectivamente también es que había un aumento mayor, ¿no es cierto?, en el índice de Malquis para las que estaban localizadas dentro de Cava y Buenos Aires durante la pandemia, ¿no? Y acá podemos observar lo mismo las que están por afuera de la universidad. Perdón, las que están por afuera de Cava y Buenos Aires. Entonces, como conclusiones, podemos ver que las productividades de las universidades nacionales tuvieron un leve deterioro de la productividad en este periodo de 10 años. Por lo tanto, experimentaron también una mejora del cambio tecnológico del 2% y sin que se experimente una mejora en la eficiencia, ¿sí? Si recuerdan, el promedio era igual a 1 en el componente de la eficiencia técnica. Sin embargo, cuando evaluamos todas las fronteras con esta nueva metodología, se puede observar que las universidades nacionales en realidad han tenido un leve incremento en el cambio tecnológico global del 0,3% en vez del 2%,
pero un deterioro a nivel local del 0,73% en promedio. Es decir, de no considerar esta nueva desagregación, estaríamos interpretando de manera errónea la productividad de las universidades públicas y en especial en el componente que está relacionado con el cambio tecnológico. También el trabajo muestra una caída del 24% en la productividad durante el periodo de pandemia y en el grupo que aumentó la productividad durante la pandemia hay algunas características que se podrían detallar, como el aumento en la cantidad de egresados, es decir, el 80% ha incrementado también la cantidad de estudiantes y docentes, pero más del 63% de este grupo redujo el personal no docente. Esto queremos decir que esta heterogeneidad que tenemos entre las distintas universidades o en los grupos de universidades sugieren que desde un punto de vista de las políticas educativas es trascendental considerar las mejoras necesarias para que se optimicen estos componentes que se relacionan con la eficiencia técnica o con el fomento de un cambio tecnológico. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo.